Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. El evangelista San Lucas concluye el relato de las tentaciones de Jesús diciendo que el diablo se alejó de él hasta el tiempo establecido. Cuál sea este tiempo establecido, nos lo da a entender el mismo Cristo cuando ante su inminente pasión dice: ahora va a ser juzgado el mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Esta es la interpretación unánime que han dado de la muerte de Cristo los autores del Nuevo Testamento. Cristo, dice la carta a los Hebreos, muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Es cierto que la pasión de Cristo no se reduce a la victoria sobre Satanás. Su significado es mucho más amplio y positivo. Jesús tenía que morir para reunir a los hijos de Dios dispersos. No obstante, se devaluaría la pasión de Cristo si se le quitase este aspecto de victoria sobre el demonio, además de sobre el pecado y sobre la muerte. Esta lucha prosigue después de Cristo, en su cuerpo. El Apocalipsis dice que una vez derrotado por Cristo el dragón, este, despechado por causa de la mujer, se marchó a hacer la guerra al resto de su descendencia. Por eso el apóstol Pedro aconseja a los cristianos: sed sobrios, estad alerta, que vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Esto ha dado a la vida cristiana de todos los tiempos un carácter dramático, y de lucha no solo contra seres de carne y hueso. El rito del bautismo expresa bien esta realidad con una drástica elección de campos. ¿Renuncias a Satanás? ¿Crees en Cristo? Entonces, ¿no ha cambiado nada con la muerte de Cristo? ¿Todo sigue igual que antes? Todo lo contrario. La fuerza de Satanás ya no es libre para actuar buscando sus propios fines. Él piensa que actúa con una finalidad y consigue exactamente todo lo contrario. Sirve involuntariamente a la causa de Jesús y de sus santos. Es aquella fuerza que quiere siempre el mal y hace el bien. Dios hace que la obra del demonio sirva para la purificación y para la humildad de sus santos. Por la grandeza de estas revelaciones, para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un ángel de Satanás que me apalea. Segunda Corintios 12:7. Un canto espiritual negro lo dice en tono ligero, pero teológicamente perfecto. El viejo Satanás está loco, es malo. Ha disparado un tiro para matar mi alma, pero ha errado el blanco y le dio a mi pecado. Pero todo esto ha terminado ya. Sobre Satanás ha caído el silencio. La lucha ya solo es contra seres de carne y hueso, es decir, contra males, a la medida del hombre. El inventor de la desmitificación ha escrito: no se puede utilizar la luz eléctrica y la radio, no se puede recurrir en caso de enfermedad a los medios médicos y clínicos y al mismo tiempo creer en el mundo de los espíritus. Nadie se ha sentido nunca tan contento de haber sido desmitificado como el demonio. Sí es cierto, como alguien ha dicho, que su mayor astucia consiste en hacer creer que no existe. El hombre moderno muestra una verdadera alergia a oír hablar de este tema. Hemos acabado por aceptar una explicación tranquilizadora. El demonio es la suma de todo el mal moral de la humanidad. Es una personificación simbólica, un mito, un espantajo. Es el inconsciente colectivo, una alienación colectiva. Cuando Pablo VI se atrevió a recordar a los cristianos la verdad católica de que el demonio existe, el mal, dijo en una ocasión, no es tan solo una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Una parte del mundo de la cultura reaccionó rasgándose las vestiduras, escandalizada. Eso mismo se repitió al comienzo de esta cuaresma,
cuando un alto prelado italiano llamó la atención sobre este punto de la fe cristiana. Hemos olvidado que en el pasado nos hemos servido del demonio para perseguir brujas, herejes y otras gentes de ese tipo. No, queridos amigos laicos, no lo hemos olvidado, pero con esos mismos fines nos hemos servido y lamentablemente nos seguimos sirviendo de Dios más aún que del demonio. ¿Eliminamos también a Dios? ¿Eliminamos también a Dios? Incluso muchos creyentes y algunos teólogos se dejan acoquinar. Sí, pero en realidad podría bastar con la hipótesis simbólica, la explicación mítica o la psicoanalítica. Hay también quien piensa que la misma Iglesia puede que esté renunciando a esa creencia, ya que cada vez habla menos de él, aunque las páginas del Catecismo de la Iglesia Católica demuestran lo contrario. ¿Y cuál es el resultado de ese silencio? Algo sumamente extraño. Vemos a Satanás por la puerta y ha entrado por la ventana. Lo hemos expulsado del mundo de la fe y ha entrado en el de la superstición. En el mundo moderno, tecnológico, industrializado, pululan los magos, los espiritistas, los lectores de horóscopos, los vendedores de hechizos y de amuletos, las sectas satánicas, puras y duras. Nuestra situación hoy en día no es muy distinta de la de los siglos XIV y XVI, tristemente célebres por la importancia que en ellos se daba a los fenómenos diabólicos. Ya no hay hogueras de endemoniados, cazas de brujas o cosas por el estilo, pero las prácticas que tienen como centro al demonio y las víctimas físicas o morales de tales prácticas no son menos numerosas que entonces. Y no solo entre las clases pobres y populares. Se han convertido en un fenómeno social y comercial de ingentes proporciones. Un semanario americano de difusión mundial dedicó hace algún tiempo un número a la creencia en el demonio en nuestros días. Me llamó la atención la conclusión que sacaba uno de los intelectuales entrevistados. El olvido del demonio, decía, no ha hecho que la vida de los hombres en nuestro planeta sea más serena y racional. Al contrario, nos ha vuelto más obtusos y habituados frente a los horrores del mal. Ya nada nos hace estremecer. A decir verdad, los que niegan la existencia del demonio tienen una excusa. Lo que saben al respecto, casos de posesión diabólica, historias y películas de exorcismos, tiene casi siempre una explicación patológica fácilmente reconocible. Si algo se les puede reprochar, es que se queden ahí, que no quieran saber nada de otro nivel completamente distinto, en el que la explicación patológica ya no es suficiente. Se repite el equívoco en el que cayó Freud y tantos otros después de él, a fuerza de ocuparse de casos de neurosis religiosa, pues para eso acudían a él. Acabó creyendo que la religión en sí misma no es más que una neurosis, como si alguien quisiese establecer el nivel de salud mental de una ciudad después de visitar el manicomio municipal. La prueba más sólida de la existencia de Satanás no se encuentra en los pecadores o en los obsesos, sino en los santos. Es cierto que el demonio está presente y operante en ciertas formas extremas e inhumanas del mal, tanto individual como colectivo, pero ahí se encuentra como en su propia casa y puede esconderse tras mil dobles y falsificaciones. Ocurre como con ciertos insectos, cuya táctica consiste en mimetizarse, posándose en un fondo de su mismo color. En cambio, en la vida de los santos se ve obligado a dar la cara, a ponerse a contraluz. Su acción se recorta negro sobre blanco. En el mismo Evangelio, la prueba más convincente de la existencia del demonio no la tenemos en las historias de liberación de poseídos. A veces resulta difícil distinguir el papel que en ellas desempeñan las creencias del tiempo sobre el origen de ciertas enfermedades, sino en el episodio de las tentaciones de Jesús. Quien más, quien menos, todos los santos y los grandes creyentes, algunos de ellos intelectuales de primer orden, dan fe de su lucha contra esa oscura realidad. San Francisco de Asís confió un día a un íntimo compañero suyo: si los hermanos supiesen cuántas y cuán graves tribulaciones y aflicciones me dan los demonios, no habría ni uno solo que no se sintiese movido a compasión de mí.
El Francisco que compone el sosegado cántico de las criaturas es el mismo que lucha con los demonios. Santa Catalina de Siena, que influye incluso en la vida política de su tiempo, es la misma de la que su confesor declara que la martirizaba a los demonios. El Padre Pío que proyecta la casa para aliviar los sufrimientos es el mismo que por las noches sostiene luchas furibundas con los demonios. No se puede viviseccionar su personalidad y quedarse solo con una parte. Ni la honradez ni la psicología lo permiten. Esas personas no han luchado contra molinos de viento. La historia de Job se repite. Dios entrega en manos de Satanás a sus amigos más queridos para brindarles la ocasión de demostrar que no les sirven solo por sus beneficios. Les da poder no solo sobre su cuerpo, sino a veces misteriosamente también sobre su alma, o al menos sobre una parte de ella. En 1983 fue beatificada una monja carmelita, María de Jesús Crucificado, llamada la Arabita, porque era de origen palestino. En su vida, cuando estaba ya muy avanzada en la santidad, hubo 2 periodos de auténtica posesión diabólica, documentada en las actas del proceso. Y su caso dista mucho de ser un caso aislado. Y entonces, ¿por qué hay creyentes que parecen no darse cuenta de esta tremenda batalla subterránea que está teniendo lugar en la Iglesia? ¿Por qué tan pocos dan muestras de percibir los siniestros rugidos del león que ronda buscando a quien devorar? Muy sencillo. Buscan al demonio en los libros, mientras que al demonio no le interesan los libros, sino las almas. Y no se lo encuentra frecuentando las aulas universitarias o las bibliotecas, sino acercándose a las almas. A veces reina también otro equívoco entre los creyentes, y es que se dejan impresionar por lo que sobre la existencia del demonio piensan los laicos, los hombres de la cultura, como si existiese una base común de diálogo con ellos. No tienen en cuenta que una cultura que se declara atea no puede creer en la existencia del demonio, y hasta es bueno que no crea en ella. Sería trágico creer en la existencia del demonio cuando no se cree en la existencia de Dios. Entonces sí que habría motivos para desesperanzarse. ¿Qué puede saber de Satanás, quien siempre y solo se ha enfrentado no con su realidad, sino con la idea, las representaciones o las tradiciones etnológicas acerca de él? Los que pasan revista a los fenómenos que las crónicas presentan como diabólicos, posesión, pactos con el diablo, caza de brujas, para luego concluir triunfalmente que todo es pura superstición y que el demonio no existe, se parecen a aquel astronauta soviético que llegaba a la conclusión de que Dios no existía porque él había dado vueltas a lo largo y ancho del cielo y no lo había encontrado por ninguna parte. En ambos casos, lo buscaron en un lugar equivocado. Dicho esto, podemos y debemos hacer una reconversión de la imagen del demonio. Nadie está más dispuesto a hacerlo que el creyente. En el cristianismo, Satanás no tiene una importancia igual y contraria a la de Cristo. Dios y el demonio no son 2 principios paralelos, eternos e independientes entre sí, como en ciertas religiones dualistas. Para la Biblia, el demonio no es otra cosa que una criatura de Dios que se echó a perder. Todo lo que en él hay de positivo viene de Dios. Lo que pasa es que él lo corrompe y lo desvía, utilizándolo contra sí mismo. ¿Con eso lo hemos explicado todo? No. La existencia del maligno es un misterio, como lo es la del mal en general, pero no es el único misterio que tiene la vida. Tampoco es exacto decir que creemos en el demonio. Nosotros creemos en Dios y en Jesucristo. Pero si creer quiere decir fiarnos de alguien y entregarnos confiadamente a alguien, nosotros no creemos en el demonio. Creemos que existe el demonio, no en el demonio. Él es un objeto y además un objeto negativo de nuestra fe, no el móvil ni el término de la misma. Y tampoco hay por qué tenerle demasiado miedo. Después de la venida de Cristo, dice un autor antiguo, el demonio está atado como un perro a la cadena. No puede morder a nadie, a no ser a quien, desafiando el peligro, se acerca a él.
Puede ladrar, puede incitar, pero no puede morder, a no ser a quien quiere dejarse morder. Pues no hace daño obligando, sino persuadiendo. No arranca la fuerza nuestro consentimiento, sino que lo pide. La creencia en el demonio no reduce la libertad humana, pero hay que estar atentos a no cargarle a él con la responsabilidad de todas nuestras equivocaciones o de todos nuestros infortunios que nos sucedan. Ver al diablo en todas partes es igual de equivocado que no verlo por ninguna. Cuando se lo acusa, el diablo se alegra. Quiere precisamente que lo acuses. Recibe gustoso todas tus recriminaciones, si eso le sirve para conseguir que no hagas tu confesión. Para concluir, volvamos a la liturgia de este día. Un padre de la Iglesia describe así lo que ocurrió en el Calvario el día de Viernes Santo. Imagínate, dice, que haya tenido lugar en el estadio una lucha épica. Un valiente se ha enfrentado al cruel tirano de la ciudad y con enorme esfuerzo lo ha vencido. Tú estabas en las gradas como simple espectador. No luchaste, no te cansaste, ni quedaste herido. Pero si admiras al valiente, si te alegras con él por su victoria, si trenzas coronas para él, si alientas y excitas para él a la concurrencia, si te inclinas con júbilo ante el vencedor y le besas la cabeza y le estrechas la mano, en una palabra, si te entusiasmas por él hasta el punto de considerar como tuya su victoria, yo te digo que tendrás parte en el premio del vencedor. San Juan Crisóstomo. Recordemos estas palabras cuando dentro de unos momentos se eleve en medio de nosotros el crucificado y nos acerquemos a él para besarle los pies. ¡Viva Cristo Rey!